ahí lo estoy, sí. Bueno, Bien, vamos, vayamos sí, por el principio. Empecemos de atrás para adelante, así le damos prioridad a quienes se dale. adelantaron en el trabajo, que, bueno, una Sí, de las cosas lo era lo último, de Karina y lo sí, de... Ah, no, y Tomás, que anda por ahí Tomás. y Tomás también estuvo publicando más cosas Eso y lo Damián había también. subido ya el mismo día, pero más tarde que habíamos visto eso de... Sí, 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 está bien. A partir de ahí, sí, a el ver. otro día habíamos cerrado que justo lo último había sido lo de Karina, que había subido su Sí, guión. sí. Eh, ¿Estás ahí, Karina? Sí. ¿Estás No, sí, Sí, el problema es que entre estoy en nosotros? un café Ah, bueno, pero y, es intelectual y esto que te vamos escucho, a preguntar. sí, sí, ok. Aunque no estés No sé viendo, si me escuchan bien, nos... solo que escucho, pero hay mucho ruido. Me sí está costando. sí, se sí, escucha muy se te ruidoso. escucha, no No te puedo más. preocupes. Sí. Silencio para que no les venga el... Ah, bien. Bueno, leo yo. Eh, Dale, Vamos, o sea, ok. para todos les comento lo que vamos a hacer. Vamos a hablar del guión de Karina y lo vamos a tomar acá de conejillo de Indias para que ustedes también vean cómo tratamos el guión y qué es lo que nos interesa. Y también recalcar que la libertad expresiva en la animación que vayan a hacer es total. Lo único que si, como dije otras veces, si no entra determinada consigna como un modo, por ejemplo, procedural como el fracture, que en este caso se da. Si no entra en la animación, nosotros acá vamos a ver si lo podemos meter, si no entra, no entra, y se hace un TP aparte, que es simplemente lo de siempre, las capturas del procedimiento, después se hace el render, se sube al drive y listo, ¿no? Bueno, idea central dice un inflable elegante flota sobre el mar al atardecer. O sea que no puede ser la banana No, inflable. eso lo cambié al final. Ah, bien, o Sí, sea, no es elegante, porque al final la estética va a ser bastante diferente. Es la base, pero estéticamente es un poquito diferente. ok. Ok, Bueno, filmado al inicio como una superficie seductora, brillante y deseable. Si querés, vos poner el story o los concepts y dale. yo voy ¿Vos tenés leyendo. esto ahí a mano Sí, sí, abierto? yo tengo esto acá en Pedí otra. Dale. como story, hice algunas pruebas, pero esas son las pruebas, pero ninguna me encajaba. Y bueno, me quedé con el último. No son pruebas. El story con la IA es el que quedó al final. Es anterior a ese, anterior a todo eso. Yo lo puse Este. para que lo vieran. Para... No, 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 Ok. no. El anterior, es una publicación anterior. Ah, bueno, yo sigo leyendo Aló. entonces. Entonces, bueno, dice filmado al inicio como una superficie seductora, brillante y deseable. El objeto comienza a perder forma, se rompe y desciende bajo el agua, donde su material entra en contacto con la Posidonia, a la planta oceánica. La pieza transforma un icono del ocio turístico, por eso yo pensaba en la banana inflable, en una imagen de colapso y residuo. Lo que en la superficie flota como deseo, en profundidad pesa como residuo. Está buena la frase. Después, en la sinopsis, Burning. Ah, es esta la que tiene el nombre correcto. Es Burning. esta de acá. Sí. Pieza Y al final me audiovisual. decidí por eso, porque Eso es lo que les nos comenté que preguntábamos viene con. acompañado con unas fotos y era como las fotos son demasiado realistas y no quería que la escena fuera tan realista, sino que fuera más onírica y un poco más volátil. Claro. Sí. Bueno, esto, así viendo la story, yo te lo digo de entrada, esto es para Houdini, ¿no? Ya de entrada. Vamos a ver qué podemos hacer con Blender para hacer esto, pero yo veo el story Bueno, esto y hasta donde es se Houdini, pueda. es Houdini de acá a la China. Pero bueno, no hacemos Houdini acá, así que, pero bueno.
Sí, que con Agustín estábamos hablando antes de qué relación tenía esto, en lo que yo le llamé el Venom, el que parece el simbionte es el final, con el inflable. Pero bueno, yo sigo leyendo y vos nos vas contando. Entonces, Burning, pieza audiovisual breve que explora la tensión entre belleza, turismo y degradación ambiental. Un objeto inflable asociado al ocio y a la fantasía vacacional aparece aislado en el mar durante la Golden Hour, ¿no? La cámara lo presenta como una superficie casi abstracta, elegante y atractiva. Sin embargo, a medida que avanza la secuencia, el objeto pierde aire, colapsa y una parte de su estructura se rompe. Ese fragmento desciende al espacio submarino, donde entra en contacto con la Posidonia oceánica, revelando la contracara del deseo turístico, el residuo, la fragilidad y el daño sobre el ecosistema real. La narrativa se construye sin personajes humanos. El objeto funciona como protagonista simbólico y la transformación material es el eje dramático de la obra. Y estaba dubitativo porque vi hace poco Plastic Detox, documental de National Geographic sobre este tema, específicamente sobre este tema, ¿no? Así lo recomiendo. Después te paso bien el nombre ahora cuando lo busque. Em, bueno, el guión narrativo, o sea, junto con el técnico, es lo que ahora nos vas a contar un poco mejor, porque esto es la última versión, entonces... Después de ahí lo que se pueda llevar a cabo es otra, otra instancia. Eh, bueno, no, a ver, plugin para generación de océano tenemos, obviamente. El simbionte está difícil, no vamos a decir que no, hay que ver. ¿Esto qué sería? No, no, simbionte le digo yo en broma, viste que Venom se hace como esas tiras así. Pero tendríamos que ver, bueno, sí, No, se puede ir Sí, modificando, o algo sea, que, es que la se, idea general y shaders. después si no se claro, un da, lo shader vas. que se actúe de manera procedural, capaz. Bueno, y esto de nuevo para todos y todas, caso testigo acá de Karina, es la pregunta del millón. ¿Va a haber objetos sólidos? No, idealmente estaría bueno que no haya. Bien. Ok. Tam- Tampoco blandos, o sea, que interactúen con otros. Y blando no sería esto mismo, como este tipo de inflador que se va como deformando y a la vez rompiéndose. Lo podemos tomar como soft body, aunque sería un inflate eso, o sea, un inflado, que es otra cosa que hace Blender, que vos le podés decir que le das una malla, le decís que la infle, entonces vos la capturás desinflada y la capturás inflada y ahí hace la animación como que se infla o se desinfla, en este caso. Así Igual, hacemos sí, capaz depende de almohadones, por cómo se ejemplo. configure el softbody, se puede, Lo que pasa es que no interactúa más que con el agua. capaz. Sí. Claro, pero que capaz el plano que sería el agua o lo que sea el agua tenga un leve movimiento de alguna manera y eso haga que el softbody tenga como algo. No, o sea, O sea, el sí. mar podría ser el soft body. No, el mar es el mar. Es un addon que Sí, hace yo creo que el agua eso. va a ser Es un lo que addon que capaz te hace puede traer más agua. complicaciones. No, bueno, o sea, igual hacerlo a la vieja escuela se puede hacer. O sea, Sí, un ponemos. cubo con un shader Es un plano, ni siquiera eso. ya Es está, claro. un plano con un shader copado, con un Mm. displacement y una malla. Pero bueno. También se me ocurre que puedo agregar un objeto que toque el inflable, un objeto duro que toque el inflable para no tener. Lo que pasa es que no se me viene a la cabeza qué tipo de objeto puede ser que venga con la Mira, narrativa de. si tomamos soft, la cortina que aparece ahí y que interactúe, la membrana sería cloth, el objeto sería soft, y si las dos cosas funcionan, bingo.
que al final no le encontré el sentido a esa cortina. Claro, no tenía de dónde venir o algo así, sí. No, no No, tiene igual es como ningún. decimos con Juan, si no No, si entra no, dentro de lo narrativo, no, por Nubes, eso. aparte, algunas nubes o algún movimiento en el cielo. No, claro, no, pero no es soft, eso es una volumétrica. Bueno, sigamos. O sea, y bueno, y Fracture tampoco vimos hasta acá. O sea que va a tener que haber un Fracture en algún momento de. Nada, agarrás como los ejemplos que te decía la otra vez. Hacemos una pared o no sé, una taza y la tirás y la rompes, haces el render y listo y queda como TP aprobado. Y no metes cosas alocadas en la escena que no tienen nada que ver. Mm. claro. Aparte Y bueno, también de estos debajo conceptos, del mar me encantaría que se pudieran ver estos rayos que se ven a veces cuando entra el sol. Eh, sí, luces Volumétricas. volumétricas, eso se Sí, puede hacer sin problema. consume y es en cycles. Eso sí. Sí, eso Consume sí. es en cycles y hay unas maneras sencillas de hacerlas que ya las podemos llegar a charlar, que hay mapas de cáusticas, así como hay mapas de cualquier otra cosa, de BAMP, de lo que sea, también hay mapas de animación de cáusticas que se proyectan con la cámara. Entonces, lo que está bajo el agua, viste que le dan como esos barridos de ondas de luz y de sombra. Bueno, esas son las cáusticas. Y hay animaciones de cáusticas que se consiguen fácilmente y las podemos poner en una cámara y todo lo que pase abajo va a tener las cáusticas. Si a esas animaciones, esa proyección de luz, le das un volumetric scattering que es el mismo que hiciste nivel 2 con nosotros, vos, Karina. Sí. Sí, es cuando hacemos el Sí, paisaje, que lo envolvemos en el cubo y al cubo le decimos que es niebla. Bueno, es lo mismo pero abajo del agua. No sé, es idem abajo claro. del agua. Bien. Sí, no sé, Karina, bueno, si aparte de esto, No, ahí ¿tenés yo algo de ya layout veo. armado o no? Igual mucho de layout no hice tampoco nada, tenés tengo porque es la paleta, la historia casi lista para arrancar y perfecto. ahora sí que no sé por dónde o cómo arrancar. Eh, sí, bueno, mira, lo primero que tenés que hacer en tu layout es hacer que el agua es un polígono, así corta. O sea, es un Claro. polígono y empezás a poner la cámara, las luces, el HDR en baja, empezar a armar todo para que después ese polígono lo podamos cambiar, obviamente, por el addon. Vamos a tener add-ons para shading que están buenos. Yo he probado algunos y ya te voy a ir pasando para que empieces a probar. Sí, a ver si encuentro, lo tengo acá en un pendrive. En la escena esa del arroyo que yo muestro siempre, tengo el agua, que el agua es un polígono, es un cubo, Ajá, ay, que sirve como ejemplo de una de las tantas posibilidades que hay como para hacer agua. sí. Y otra solución también sencilla para empezar es la de que mandé ahí de Blender Kit, sacar una superficie de agua directamente. O sea que ya viene con su animación. Tenés Claro, dos Cualquier, polígonos, uno claro, de cielo y otro de agua, como esta imagen de mitad para arriba cielo y hacia abajo agua. esos son dos escenas distintas. Si eso no te preocupes, que eso lo hacemos con algún truquito de video, cuando va bajando la cámara, pasas a la otra escena y listo. Pero no recomendamos hacer las dos a la vez. Porque de hecho, cuando estás abajo del agua no necesitas tanto el volumen de la superficie, o sea que la malla compleja que sería el agua, no la necesitas. Desde abajo del agua, generalmente lo de arriba es un techo, es un polígono que tiene las cáusticas y tiene las imágenes de las ondulaciones, pero no tiene geometría, porque es más un truco de iluminación lo que se hace abajo del agua. Y acá te voy a pasar, es un poquito más complejo,
El addon este lo podemos llegar a utilizar tranquilamente. A ver si encuentro esta versión. Creo que Sí, sí, después también para que lo que es es el fondo del el agua tiene instancias también Blend. y que agregar vegetación en el Instancias agua. está, sí, sí, eso tranquilamente puede aparecer ahí, sí, sí. Sí, sí, porque tiene unas algas ahí y ese tipo de cuestiones. Totalmente, totalmente. Ah. Eso, muy bien. Y vamos a pasar acá. Mm, mm, acá. Hay varios, obviamente, pero lo importante es hacer algunos que sean de algunos desarrolladores conocidos. Alt Tab es un conocido desarrollador, entonces este de Alt Tab está ahí. Como verán, es gratuito. Entonces ponen ahí donde dice 0 euros y donde dice euros ponen cero directamente, I want this. Y Sí, es la sombra de Houdini, vamos a decir la verdad, pero para hacer algo sencillo y rápido y que se pueda mover y que lo puedan ver en tiempo real está bien, si no tiene tantas cosas. De hecho, Ibel le hizo una comparativa, no sé si vos lo viste, Agus, que en un momento Ibel, viste la mexicana, em, que hace mucho Instagram contando las cosas de efectos y todo eso. Bueno, ella trabaja Houdini e hizo un mano a mano con Aura Prods. Y Aura hacía en Blender y ella en Houdini hicieron un mano a mano con justamente el generador de océano de Houdini, que es una locura, con este que le presentó batalla bastante bien en el resultado. Después en características tiene mucho menos controles, obviamente, ¿no? Pero eh, sí, bien, me bien, o imagino. sea, un palo a palo con Houdini este, estaba más que bien. Bueno, fue muy interesante el duelo de generadores de océanos de Blender, que es chico al lado de Houdini, y además, bueno, Ibel, ella trabaja nada, en Avatar, o sea, en, en Sí, a un todas. nivel Claro, sí, hiper profesional, ya sí, es sí, total. años luz de lo Mm. que nos podemos encontrar nosotros. Por eso, y este plugincito, hay que presentar respeto, ¿eh? Está muy bien hecho. Eh, Esto creo que hay que lo puedo abrir. Lo que decíamos con Juan sí, sobre usar el agua como un polígono. Acá exacto. es una forma geométrica únicamente para que abarque todo lo que es el trayecto del río. Claro, pero ahí no tenés displacement. No, 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 aparte está hecho en Cycle, yo lo estoy mostrando en Eevee para que no se me trabe tanto. Ah, sí, sí, sí. Pero digo, no hay displacement, sino que es todo normales. No, no, es así Claro. Claro, en como el se de ve, pero ella más que nada el vamos a tema textura, necesitar, claro, claro. en el de ella, sí, texturas, yo les digo, de océanos yo probé bastante, porque me gusta el tema. De océanos probé las que vienen en Blender Kit y hay un montón pero están perfectas, porque el océano Sí, es sencillo de hacer desde el shader, mientras que no haya olas y espuma, es sencillo de hacer porque depende mucho de la iluminación. Le cambias el cielo y tal ya es otra cual. historia, o sea, porque es todo puro reflejo. Entonces es más trabajar con el cielo en lo que es el aspecto de la superficie externa que otra cosa. Cuando hay espuma, como lo que se ve en la publicidad, digamos, del plugin que les pasé, cuando hay espuma, ahí ya hay un tema, porque los generadores de espuma son generadores de partículas que trabajan en base altitudes y movimientos. Entonces, ahí volvió María Paula.
altitudes y movimientos. Entonces, los generadores estos lo que hacen es cuando hay movimientos rápidos en la superficie del agua, en la tensión que se arma la olita, ahí el generador empieza a tirar partículas. Y esas partículas normalmente tienen dos o tres espumas distintas, ¿no? Porque una cosa es la espuma que queda globito y se va abriendo, y la otra espuma es el splash, ¿no? Las gotitas que saltan. Bueno, ahí ya se complica un poquito más en cuanto a shaders. Ahora, si volvés a usar el plugin, ahí donde está el cisne rosa, si es un agua así, tranqui, que es por lo que veo lo que estás también queriendo mostrar en el cisne de arriba, el inflable. Es agua así, tranqui, esa. Si es así, Y es es un agua tranquila. Va a claro. ser tranquilo. Bueno, perfecto. Entonces, con esas ondulaciones típicas del mar y eso va a andar perfecto. Y podemos hacer que esa agua, ¿qué te parece, Agustín, si la tomamos como solid y que los objetos que estén encima de ella, que interactúen, obviamente, sean soft, como está ahí justamente el Sí, se pelícano o puede el inflable ese y la probar de pelota? hacer algo así. Entonces, que cuando el agua se mueva, no, no, pero digo, y lo tomemos como el TP ya de soft. Sí, 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 el software creo que sí, que sería lo más práctico Sí, de implementar. sí, sí, poner el agua como solid, vemos si tiene alguna geometría para hacer un Mm. collider bien en baja, y listo. Y listo. Es más, una agua así de tranca, para mí con NURBS y Subdivision ya está. El Sí, agua, no, siempre pero puede bueno, hacer un agua con la geometría que tenga y agregar un invisible, claro, sí, 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 sí. un hitbox o algo así medio Sí, 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 por con encima, un mucho más básico. collider común y silvestre. Lo que Claro. pasa es que si el agua fluctúa, tiene que copiar esa Mm. fluctuación. Y además, otra cosa que pasa que el collider está más abajo. Eso sí, ténganlo en cuenta. Ven el inflable, está Sí, una parte está metida el agua, o sea, está colisionando con algo que está abajo. A eso se le da un offset. Se dice que si hay algo que querés que esté volando, como no sé, una moto de Star Wars que viene y no choca nunca contra el piso, que está como volando, el collider tiene un offset hacia arriba positivo. En el caso de que esté hundido como esto, tiene un offset negativo, entonces choca contra más abajo de la superficie del agua. ¿Mm? Eh, que ok, si lo bueno, implemento acá, otro ejemplo de agua, el offset estaría acá abajo, total, sí, el que sí, colisiona. Que esto sí. también es algo que podés hacer, estaba buscando, lo tenía acá guardado en algún lado también. Ujú. Depende para qué tipo de toma, un plano, esto es un plano y el Un efecto de polígono, profundidad de las piedras, claro, se lo da el shader el y lo que shader. tiene también de interesante es que use una técnica que si yo pongo play, bueno, está animado lo que es el movimiento del agua y el objeto este genera en el shader ese, no cambia la geometría ni nada, simplemente es algo de visual. Que igualmente si me la rebusco, capaz puedo hacer que eso también tenga oleaje. Pero también son alternativas que podés probar y usar. Obviamente hacer algo así en tiempo real sí consume mucho, me va a 2 FPS, No, pero eso lo pones a pero renderizar nada, tranqui, sí, son varias alternativas que podés usar en base también a la estética que busques y qué técnica quieras usar. total. Bueno, a Vamos a ver. ver qué sale. Sí, 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 y vamos viendo eso, pero en un principio hace una escena sencilla, un plano, liso y Sí, llano, si querés le pegás una superficie de agua y ya está, y empezás a poner el cielo, dónde van a estar las cosas, a calcular los tiempos, vamos animando eso. Eh, Bueno, bien, muchas gracias. Les quiero pedir permiso para retirarme porque eso estoy en un café y no escucho nada. Quiero escuchar dale, las cosas de mis compañeros, dale, esto pero igual queda no puedo más. grabado, así que dale, Sí, por eso después lo prefiero podés mirar. escucharlo en casa y tranquila. Muchísimas gracias. Dale. dale. Bueno, te podés ir con
con el podcast, que lo dejen el en feedback. el grupo de Facebook. O sea, te vas escuchando el podcast. Ah, se los pego acá si quieren esto. Sí. Sobre el Bueno. libro de Sadin. Bueno, seguimos. Eh, Siguiendo de abajo para arriba, bueno, tenemos acá unas cositas que agregó también Tomás, unas paletas de la paleta, y colores. bueno, es la paleta, sí, sí. Sí, sí, es Paleta, paleta, es sencillo, pero sí es una paleta de colores, claro, eso. claro. Y acá unos modelitos ya en 3D, Sí, por lo que veo, y también ya unas pruebas de layout. ajá. Hay unas normales ahí medias rotitas, habría que ver ese objeto. Ahí en el cuello, Ujú. sí. Sí, Y acá en el brazo creo que también tiene algo. sí. Habría que, No, pero bueno, el modelo 3D va a ser visible o la cámara solo va a ver las sombras, porque si esto no va a ser visible, Sí, ni medio hace como falta que lo modifique mucho. Hola, ¿se me escucha? sí, 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 Ah, sí, que medio como que, no sé por qué lo hice, porque, va, Juan me había dicho que lo podía hacer mediante la cámara, que se podía proyectar claro. Eso es lo sombras. que decimos, sí. Sí. Pero Entonces, capaz, ¿cómo vas a hacer? como, y yo pensaba capaz, tipo, O obviar sea, el 3D ahí y en tu... proyectarlo como la sombra. Mira, te explico la diferencia, que hay una Sí, diferencia de cuestión acá técnica. La cámara puede proyectar la silueta siempre en la misma posición. En cambio, mm, estos bichitos pueden rotar los que vos hiciste. Si van a rotar o hacer cosas como darse la mano o qué sé yo, sí, los tenés que hacer y después vemos cómo los convertimos en una sombra. Ahora, la proyección de la sombra que vos tenés va a quedar la que está del tipito parado frente a la pared. No se va a proyectar de costado. ¿Se entiende? O claro, sea, vos es como si tuvieses un proyector de diapositivas, pero al revés. En vez de proyectar luz, proyecta sombra. Entonces vas sí, a tirar la sombra y la sombra va a ser siempre la misma, siempre va a estar en esa posición. Vas a jugar, obviamente, con la superficie sobre la que proyecta. Si son superficies curvas, se va a estirar. Si son superficies, por ejemplo, una esfera, se va a envolver la esfera. Bueno, vas a jugar con la forma desde ese lado con la misma forma del tipito parado derecho así. Ahora, si esas sombras van a rotar, como poder hacer se puede, ojo, en vez de ponerle una imagen fija para proyectar a la cámara, le vas a poner una animación, pero ya tenés sí, que coordinar muy bien qué va a hacer esa animación, ¿no? Eh, si vos querés hacer una animación como la sombra de Drácula, ¿te acordás que venía así como a ahorcarlo sí, sí, sí. ¿cómo se llamaba el muchacho? Se me viene Steve, pero no, en Drácula Jonathan. muerto pero feliz. Jonathan. Sí. Este, y eso es hacer la animación primero del muñequito este, el tuyo moviéndose, y después esa animación la pones en la luz y la proyectas, ¿no? Como una luz Mm. negativa, o sea, como una sombra. Eso puede Sí, ser tranquilamente. sí, yo pensaba más que nada que el modelo 3D esté estático, así como se muestra, Bien. pero que no hace falta que esté el modelo 3D o no. Lo importante sería que a lo mejor esa imagen de la silueta, esa sombra que da, se desplace. Sí, Así sí, como sí. Ujú. tipo, se To- pueda desplazar. Y me imagino que se pueda hacer. No hace falta que que sea de un lado ni del otro, solamente que Claro, tipo sí, se vea no. bien la proyección de la pared y cómo va subiendo. Sí, totalmente. Sí, se puede hacer. Sí, nada más puedes hacer efectos muy interesantes como los que mostrabas en el storyboard, de que se estiren. Podés poner la luz de costado y que proyecte la sombra larga en el Ujú. piso. Podés hacer creativamente lo que quieras. Ahí te Sí recomiendo que mucho dibujo a mano para proyectar y pensar eso. mm, Y también dedicarte un buen día soleado, cosa que escasean en nuestro país de momento, pero a ver, Actualmente venimos complicados. sí, a ver sombras, a mirar sombras, sí. y ver los juegos que se pueden hacer. Y Mm, otro consejito, ver. lo que...
lo que puedas encontrar en YouTube de las mal llamadas sombras chinescas, yo te recomiendo Mm, más el Teatro de Sombras de Bali, ¿no? B larga ALI, de la isla de Bali, que son los mejores, digamos, titiriteros de teatro de sombras. Y después, ya que estás, si encontrás en YouTube algunas cositas de la ópera encandilada, que son argentinos acá, de mi amiga Vale. Vas a encontrar de la ópera encandilada también algunas muestras en YouTube de cosas de sombras para que veas también las posibilidades que da la sombra, que es prácticamente un movimiento de esas formas donde se juega con que se rotan, con que se estiran, etcétera. mm, dale. Lo de Me Bali es exquisito, sí. recomendaba dibujo manual o digital. Mira, a mí, bueno, yo vengo mucho de la parte del arte tradicional. Me parece que el dibujo manual te va a dar un control mayor. Después, obviamente, por ahí no va a ser tan difícil, pero el hacerlo en Photoshop y que vos pienses cómo va a doblar y eso, quizás que si no tenés mucha cancha con la Wacom y eso se puede llegar a dificultar, a ser un poco más lento. Quizás que el dibujo manual, al ser estas sombras bastante sencillas del muñeco este, se puede trabajar más libremente, me parece bien. Sí, Claro. Sí, dale, gracias. total. Eh, Perfecto. bien. Bien, un consejo Tenemos, para perdón, sí, un último consejo para si tenés tiempo, o tenés la posibilidad o trabajaste en escultura, si vos tuvieses uno de estos muñequitos, aunque sea de 20 centímetros, hecho con lo que sea, con arcilla, con cartapesta, con lo que se te ocurra, y jugás con un velador y te focalizás en la sombra, en ver la forma de la sombra y poder dibujarla, vas a tener una inspiración mucho más concreta, ¿sí? Mucho más concreta. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando uno dibuja, dibuja desde una abstracción en la imaginación, en donde no tenemos una idea tan clara de la corporidad. En cambio, en el 3D sí va a haber eso. O sea, la sombra proyectada se va a proyectar perfectamente de la silueta que vos le pusiste al proyector este que vamos a hacer. Eh, entonces hay algo de que te va a costar si haces sombras muy retorcidas, muy creativas, muy locas en el dibujo a mano, te va a costar hacerlas en el 3D y viceversa. O sea, pensar en el 3D a mano también cuesta bastante y entonces ahí tenemos un temita. Bueno, un minuto nos dice acá Agus. Bien, nos quedaría ya nuestro último módulo para sí, terminar después y seguiríamos. Bien, nos queda eso, pero tenemos que ver también sí, una cuestión de modelado con inteligencia artificial. Así les dijimos que vayan haciendo cuentas, vamos a hacer algo de eso. Bueno, vamos cerrando acá, así ya nos vemos en 9. Bueno, ya saben ustedes los sistemas de modelado que nosotros veníamos viendo, el modelado artesanal, si se quiere, donde teníamos hard surface, nerves, etcétera. Y después están estos otros tipos de modelados que son modelados, digamos, automatizados. En estos modelados automatizados, nosotros no trabajamos punto por punto, o al menos no con herramientas que generen geometría, sino que la geometría se hace metiendo una data externa y siendo procesada por algún algoritmo. En este caso, uno muy cercano a lo que es el mundo del machine learning, que es la fotogrametría, ¿no? Como gran consiste en sacarle muchas fotos desde distintos puntos de vista a un objeto. Entonces, bueno, yo ahí puse un libro y le saqué fotos de acá y de allá, muchas, como verán. Cuantas más fotos tengamos, mejor va a ser para nuestro algoritmo que va a incluir
distintos puntos de vista y con esos puntos de vista va a generar una nube de puntos, ¿no? Esta nube de puntos, para que vean la complejidad del algoritmo y lo lento que es también este procedimiento, esta nube de puntos lo que hace es tratar de reconocer un punto en distintas fotos, ¿no? Y eso tiene una precisión. Por eso son algoritmos que están más relacionados al Big Data y al Machine Learning, o sea, el universo previo a la IA. Em, Porque, claro, son muchos puntitos, ¿no? Y esto, bueno, obviamente tiene unas imprecisiones, como veremos, que cuando hacemos estos trabajos siempre nos quedan como esos puntos volando, como si fueran mosquitas alrededor. Bueno, eso se borra, se limpia y esta nube de puntos esparcida se convierte en una nube de puntos densa, donde ya se sacan todos esos puntos que andan volando por ahí y se empiezan a agrupar y a generar más puntos en el medio. Así ya, si vemos, hay muchos objetos que los vemos así como este que estamos viendo acá, de ese terreno, los vemos que parecen sólidos, pero en verdad son un montón de puntitos, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí se saca un factor común de esos puntos, ¿no? Se los normaliza, se los factoriza, las dos cosas, y luego de eso se hace una adaptación de la malla a la geometría representada. Esto quiere decir que si acá está chato y una geometría plana, va a poner pocos puntos y pocos polígonos, ¿no? Ya hizo los polígonos acá, y acá va a poner muchos. Por eso se dice que es una adaptación o una malla adaptiva, ¿no? Las mallas adaptivas son súper interesantes porque en los lugares donde no se necesita tanto, van a ser menos, donde ven que está todo planito hacen menos y donde hay mucha densidad, mucha complejidad, van a ser más. Bueno, entonces le ponemos el shader a nuestra malla y vamos a obtener estos objetos y como les decía, tengan en cuenta que van a tener que poner objetos fotogrametreados, si no por ustedes, porque no nos entran en las clases, descargados de Sketchfab, TurboSquid o donde sea. Y la otra condición va a ser el AI Modeling, donde nosotros vamos a subirle o una fotografía o un prompt, esto tendría que actualizar, una fotografía o un prompt y nos va a generar un volumen, en ese caso un default cube. El workflow de herramientas va variando a medida que las IAs van cambiando, pero siempre terminamos en Tencent, que es donde vamos a aterrizar hoy. Trellis es de Microsoft, no está mal, y cada vez hay más de estos, y con Agustín incluso tenemos una harina, o sea, una arena, donde se comparan estos modelos de generación de objetos en 3D. Se los podemos pasar para que investiguen por su cuenta, pero la verdad que la investigación lleva acá. Es este. O sea, esto, es Tencent, el modelo se llama Hunyuan y es la que va, que es justamente el que ya les habíamos dicho cómo hacerse la cuenta y todo eso. Bueno, consideraciones a tener en cuenta a la hora de generar un objeto con una IA. Si yo agarro la foto del ropero y la corto con los dientes, como está hecho esto, que creo que es la herramienta automática de Photoshop, y hago estas vistas, se las subo, no sé si las ven acá chiquititas, hago estas tres vistas, las subo y no va a entender bien el volumen del objeto. Va a ser un objeto con profundidad, que yo insisto que esto está buenísimo con objetos. Yo le pondré unas ruedas y un caballo y ya está esto. Em, Las dimensiones, dónde lo pones? no, no, de calle, es como una especie Ah, de ujú. sería claro, le llamaría palanquín estilo provenzal. Sería lo correcto. Sin ventanas, o sea que la gente que va ahí quiere privacidad. Bueno, como los autos de hoy, ¿no? Que se ve para afuera, pero no para adentro. Bien,
Entonces, lo que va a hacer es esto, va a generar una geometría sin entender bien y va a hacer estos objetos que nos pueden resultar curiosos, pero digamos a los fines útiles no sirven tanto. Entonces, ustedes como primer ejercicio para empezar a generar esto, van a subir a ChatGPT o a Gemini una imagen. Recomiendo Gemini. En este momento, cuando yo hice esto hace un par de cuatrimestres, era mejor el modelo de GPT Image 1.1. Ahora el modelo Nano Banana 2 de Gemini, que encima es Nano Banana 2 Pro, es mejor. Entonces le van a subir a Gemini una foto del objeto y le van a poner en perfecto inglés que quieren una vista eh, perfect from view, o sea, totalmente recta y alineada. Orthographic también sirve como referencia para el modelado 3D y aclaran de nuevo, o sea, esto se llama redundancia, repiten sin perspectiva en una vista ortográfica, ¿no? Y que quite el corazón que está pintado, no sé si vieron que estaba vandalizado por mi hija, em, en la puerta de la izquierda. Lo hace así y nos va a entregar las vistas correctas, ¿no? Después le decimos, ok, eso está bien, siempre a la IA le tenemos que afirmar si está bien o está mal para que sepa cómo continuar, que así está bien, que ahora queremos la otra vista y le damos las medidas también por el tema de la veta de la madera o los herrajes para que sepa qué tamaño tiene y así sucesivamente hasta que logramos estas tres vistas, ¿no? Esta de atrás y el coté. Entonces, ahora sí, metiendo estas tres vistas, el modelo va a entender bien de qué se trata y lo va a hacer tal cual. Esto es lo que ahora en un ratito les va a mostrar Agustín. Estos modelos vienen con una geometría alta, o sea, una densidad alta, tienen un palo y medio más o menos, creo que están en 1,5 millones de polígonos. Después se pueden decimar, obviamente. Em, y lo que va a tener Tencent ahora, que está buenísimo, es que nos puede separar en partes. Entonces nos puede llegar a sacar las tapas de los cajones, los herrajes y todo eso, de manera que en la decimación nosotros podamos mantener la textura, el shader y modificar los polígonos. Eso es importante. O sea, decimar es bajar la cantidad de polígonos. Y acá está bien porque es una escena, es una imagen fija, pero si yo quisiera hacer de esto, no sé, un videojuego que viene el nene acá y entra a buscar las cosas, esto no podría tener 1,5 millones de polígonos, ¿no? De hecho, si fuera un videojuego, no tendría la parte de atrás, ¿no? Eh, Bien, otra cosa que vamos a hacer es a partir de una foto, pueden salir a la calle y sacar una foto, una pedestrian view, que se llama esto la vista del peatón, podríamos decir. O sea, una persona parada en la calle o una vista aérea, que esto es Google Street o alguno de esos que te muestran, ¿no? Bueno, después sobre el prompt charlaremos más adelante. Ahora estamos haciendo un repaso de las técnicas de modelado, pero también vamos a hacer esto y nos va a generar con un prompt una ilustración también en perspectiva caballera, sin profundidad. Acá les hice un contraste de esto porque acostumbrado a que todo está pisado, lo pisa. O sea, esto lo generó la IA, o sea, sale de un prompt, ¿no? De un prompt de las fotos esas que le di y genera, como ve que está todo pisado, genera que está todo pisado. Bueno, acá les puse un detallecito para que vean que entiende bastante bien los volúmenes y lo que está pasando. No siempre va a quedar perfecto, pero así va a ser. Bueno, se le puede pedir la calidad del render, que lo haga más así, más asá. Cuando no sabe qué hacer, hace lo mismo. Fíjense, esta es la anterior y la nueva es igual. Y yo le dije, bueno, pero fíjate que el render es más realista, etcétera. Pero no lo hace mejor porque, bueno, en el prompt estaba que tenía que ser una ilustración. Ahora, para los fines de volumen, la ilustración es más clara que la fotografía y en este caso, puntualmente, nos convienen estas ilustraciones arquitectónicas. Con el mismo procedimiento que antes, yo meto la imagen del render en perspectiva y le voy a pedir ahora a AI Studio, en este caso, o Gemini, el que quieran, le van a pedir
que haga las vistas de frente, ¿sí? De perfil y así. Eh, Meshi no lo usamos más, lo abandonamos por un tiempo, salvo que repunte en algún día, pero bueno, se había vuelto lento, caro y Ya le pretencioso. sacaron mucha ventaja. Sí, sí, quedó muy atrás y seguramente si repunta es porque lo venden. Lo venden, alguien lo va a comprar y va a poner guita, pero como proyecto de programadores ya no da para marca y que lo sigan adelante. Em, bueno, este es Tencent, una versión más vieja que la que estamos usando ahora, era la 2.5 en ese momento, y subiéndole en este caso una sola, la chiquitito ahí, pero créanme que es así. Ah, no, está acá grande de nuevo. La visión en perspectiva, y ya con eso hizo algo, y después teniendo las visiones del lateral y el frente, bueno, va a ser algo un poco más detallado. Dejamos a Meshi de lado, que todavía lo hacía roto, pero esto de que lo hace todo roto nos viene bien para explicar el concepto de cómo se generan estos volúmenes. Lo que hace la IA es generar otras imágenes entre las que nosotros le subimos. Si les ponemos una sola, queda librado a su imaginación cómo se va a ver de allá y de allá, ¿no? Si le ponemos varias, como en el caso, ¿no? Acá y en el nuestro de Tencent, le ponemos varias, perdón, es Meshi también, le ponemos varias, y ahora Tencent van a ver lo que es, tiene más todavía para ponerle, entonces las imágenes que haga de intermedias, ¿sí? Van a ser mejores y de más calidad, entonces no va a haber áreas todas tan rotas y tan borrosas. Porque lo que hace es muy parecido a una fotogrametría, ¿no? De ahí viene todo lo de la fotogrametría. Estos objetos están sin editar, uno es Meshi y el otro es Tencent. em, y vamos a ver que el objeto sin editar está buenísimo. Si yo voy a hacer un fondo, ¿no? Y voy a hacer, no sé, un personaje que va caminando, si hay una ciudad fuera de foco, si va a pasar un avioncito volando y qué sé yo, esta geometría, pero está perfecta. Y no estoy buscando 2 horas en internet a ver si encuentro un cabildo, hecho en 3D, que ya les aviso que no lo van a encontrar, porque lo quería comparar con uno modelado, etcétera. Entonces, es más rápido porque nosotros podemos directamente, con un par de referencias que sacamos de Google, generar un modelo. Ese modelo después se puede perfeccionar. Sí, se pueden hacer las barandas, poner bien los farolitos, que en todos casos se hizo mal, etcétera, etcétera. Sacarle las puertas a uno y metérselas al otro. Esta cúpula es mejor, la traigo para acá. O sea, después ya uno empieza a laburar, ¿no? Pero con un gran ahorro. Este es un estudio de caballo de Da Vinci. Y bueno, con GPT simplemente el prompt eh, está ahí, que tiene que ser una fotografía de un modelo de yeso, un prompt un poco más detallado, pero del boceto sale esto. De Tencent sale esto. De Spark sale esto. Agus, después recordame si teníamos el link de la nueva Spark, la que es con créditos. La Spark vieja creo que Ahora me sigue fijo. funcionando. Creo que esta todavía, o sea, el modelo que quedó en GitHub quedó ahí, lo dejaron funcionando. Pero la Spark nueva, que no se llamaba Spark, que la habíamos usado el 4 y pasado, o la habíamos mostrado al menos, tiene créditos, pero genera textura. O sea, es bueno, el modelo avanzado, digo. Bueno, son dos generadores, en este caso el de Hunshuan y en ese momento Spark. Ahora el Hunshuan está en un modelo más avanzado y Spark también. Van a ver que hay diferencias en el shading. Eso es normal porque cada uno tiene su propio UV. A mí me gusta más la versión de Spark que la de Tencent de su momento, pero bueno, ambas están bien y son muy útiles. Siempre que generen con IA, fíjense en detalles como estos tiras, evidentemente es tira de otro color que es de otro lado y entonces es un problema en el UV. Esto se ha solucionado, esto mismo acá estirado también se ha solucionado, van mejorando los modelos día a día, pero presten atención porque nos da el modelo y nosotros le pegamos al V esto. Esta de acá, la de Spark, en el caso de la generación del V, es mejor.
También un bocetito a mano de marcador, simplemente un restyling con GPT y acá Spark nos genera una malla. No, esto fue con Hitem 3D, nos generó una malla y Blender, shader sencillo, va, sencillo no, lindo shader porque tiene translucencia en el mármol, el shader más copado, pero de un mamarracho básicamente en marcadores se puede hacer esto y podemos pasar de bocetos hechos a mano a modelos en 3D de forma bastante automatizada. En cuanto a las técnicas de modelado que vamos a ver nosotros, tenemos entonces hard surface, que vamos a ver, o sea, algunas las vamos a ver, las vamos a hacer, las van a aprender, y otras que ya las saben, tengan en cuenta que tienen que estar en la escena, ¿sí? Es una condición de los TPs. Hard surface, que ya saben. Nerds, que también ya la conocen. Algo tiene que haber, siempre hay algo en Nerds, ¿no? Pero bueno. Fotogrametría, acá van a lidiar con el tema de la cantidad de polígonos, lo imposible de decimarlos y que quede el UV o perder el UV, como por ejemplo, pongámosle el caso del ropero. Yo en el caso del ropero podía decimarlo, perder el UV y poner una textura de madera y seleccionar los herrajes y ponerle metal y listo, lo hacía rápido y fácil, ¿no? AI Modeling, que bueno, van a utilizar la IA, así como les mencionaba. Nosotros obviamente vamos a guiar y profundizar en este proceso, no es que lo vamos a mencionar así a las corridas en un momento. Y también la otra que vamos a utilizar, que es importante, que creo que ahora se tildó todo de nuevo. No, Code Modeling, donde hoy vamos a mostrar alguna cosita así, mostrar un preview nada más de lo que se puede llegar a hacer. Code Modeling es donde nosotros en programas como el de Tencent podemos promptear también el modelo. O sea, no solamente trabajar a partir de una imagen, sino a través de un prompt. Y lo que tranquilamente podríamos llamar, que creo que esto no tiene nombre, le di por llamar bytecoding modeling, donde el bytecoding, que es esto de hacer que la IA programe dándole unas instrucciones con un prompt, le podemos pedir también que nos escriba un script. Un script es un pseudo programa, un protoprograma que, digo esto no menospreciando el script, pero no es un programa en sí mismo, pero sí es un programa que trabaja con el lenguaje interno de una aplicación. Entonces yo puedo tener un script, quien haya usado InDesign, quien haya usado Photoshop, quien haya usado no sé, cualquier aplicación de video, le podemos pedir vía comando que haga tal cosa de las funciones que tiene el programa. Y entonces la IA va a escribir perfectamente sus scripts de manera muy ordenada, muy prolija y todo con los colorcitos de la programación para que nosotros lo entendamos, pero lo que va a estar diciendo acá es que Blender haga las cosas que ya hace. Nada más que en vez de hacerla nosotros, tardando 2 horas tocando con el mouse, que tiki, que taca, que abriendo menú acá, él lo hace todo automáticamente, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Cloud Code, bueno, todas son buenas. La verdad que yo me acostumbré a Cloud, que siempre la que es para coding es la mejor cita, pese a lo que les pasó con Mitos, pero es la mejor. Cloud es muy avara en los créditos, no nos da muchos créditos, no podemos hacer mucho uso diario de Cloud Code, pero a diferencia de Gemini, que podemos usar y usar y usar. Pero una de las cosas que tiene Cloud Code que es súper interesante es que entiende muy, muy bien todo lo que es scripting y como toda la gente está haciendo scripting para Blender y para otros programas con Cloud, se va como alimentando de eso y está teniendo la base de datos de programación más grande de todas las IAs y ahí por eso en los benchmarks es muy difícil pasar el nivel de programación de Cloud Code, que a veces lo pasa alguno por un ratito y después lo vuelve a ganar Cloud Code.
Y después de lo que vimos en Mitos, que estaba hablando, ya no van a ganarle más, porque bueno, Mitos parece ser que es la mejor programadora del universo. Bueno, ahí me dice que mi conexión de internet es inestable. Agus me dijo que Pensé que era quedan la mía. unos minutos. Ah, y por ejemplo, yo puedo generar un tablero de ajedrez, ¿no? Como en nivel 2, pero simplemente programando. Es más, no programo, le digo a la IA que lo haga, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo de esto. Por ejemplo, acá. Ustedes, bueno, se van a hacer una cuenta en Claude, obviamente, si no la tienen, háganla, aunque sea, que no nos da muchos créditos, es media vara, pero digamos, para un uso diario de que uno se sienta a laburar y pide código y lo hace, está perfecto. Eh, y a esto voy en que en sus escenas, y si no entra en una escena, en un TP aparte, como puede ser tranquilamente este TP, que sería lo más sencillo del mundo, lo pueden hacer ahora si quieren, ¿no? Porque sería pedirle a Claude que queremos hacer con estas palabras un script para Blender, así de corta, y le ponen la versión. Porque Blender es muy hincha con las versiones, ¿no? En este caso 458 porque a veces cambia la forma en la que Blender entiende las cosas. Acá ven que dice import BPI. Bueno, eso es Blender Python, ¿no? Y entonces esa función, Blender Python, es un programa chiquito de Blender que es como Blender lee este código, este lenguaje de programación que se llama Python, ¿no? Esto está escrito en Python, entonces le tenemos que decir que lo queremos escrito para Blender Python. No es lo mismo escribirlo para Maya que para Lightwave. Entonces la librería de Blender va cambiando con el tiempo. Y a mí me ha dado error y le dije, ah, pues estoy usando el otro Blender. Ah, para que te lo convierto a una forma en que esto lo lea bien ese Blender. Bueno, Math y Math Utils son otras librerías que voy a utilizar y simplemente lo que tienen que hacer es venir a Blender acá y yo voy a hacer esto como de eh, nuevo, ¿no? Voy a borrar esto, ahora lo perdí a esto, pues no sé dónde está, pero no importa. Y van a venir a New y cuando ponen New aparece acá un 1 con un cursor y nada más y acá uno puede empezar a escribir. En vez de escribir, ustedes lo que van a hacer es pegar el script, ¿no? Le van a pedir a ChatGPT, a Claude, a quien quieran, le van a pedir un script y lo van a pegar acá y le van a dar run, ejecutar, ¿no? Y eso les va a generar lo que ustedes le hayan pedido que aparezca. Yo acá, por ejemplo, hice un sistema solar que funciona y todo, está demasiado rápido, pero se puede arreglar fácil desde Blender. Em, y o sea, hacer esto a mí me llevaría tiempo, ¿no? ¿Por qué tiempo? Porque ya solamente desde la investigación me llevaría tiempo, porque si yo me fijo, está en escala. Entonces, al estar a escala, bueno, tengo que averiguar la escala, poner la escala acá, esperen que voy a seleccionar uno, si se deja agarrar, poner la escala en los numeritos, ¿sí? También le dije al script, le dije a la IA en realidad que no haga un planeta, un sistema solar a escala planetaria, entonces están todos reducidos, obviamente. Fíjense, el más grande tiene 100 metros y eso se pone en el prompt. Le dije que el más grande tenga 100 metros y que el Sol lo haga fuera de escala porque si no, que las órbitas, porque esto era algo muy didáctico para mostrar esto, nada más que las órbitas sean regulares, porque si no, ustedes saben que Neptuno y Plutón están todos muy lejos, entonces están tan lejos como que si estaría acá Plutón, el resto del sistema solar estaría acá. O sea, son todos chiquititos acá y ahí después para ir en Neptuno y Plutón y ya fue. Entonces, esto que sea como didáctico de escuela primaria, yo acá le pongo una luz que brille y animo esto y anda perfecto y fue simplemente promptear, ¿no? Yo acá prompteé, funcionó y obtuve una base, ¿no? Pero es súper interesante para ustedes que puedan ver esta opción que nos da la IA ahora
de encontrarnos con estas posibilidades, la posibilidad de pegarle también un código a, a nuestra escena y que nos haga cosas. A ver qué más tengo. Bueno, este era el que tenía. Y Juan, quedan 2 minutos. Dos, sí, sí, los vi. Aviso por las dos. Sí, 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 los vi, gracias. Y Y para bueno. mí Plutón siempre va a ser un planeta, digan lo que digan. Punto final. No, pero no cumple con las funciones. No, no, O yo sea, me crié con Plutón como planeta, no me lo van a venir a sacar. historias de Plutón en 2 minutos, así vamos cerrando con algo simpático. Simpático y no tanto, porque Plutón fue descubierto por una mujer. ¿Y por qué por una mujer? Porque en un momento los data centers eran mujeres, así como suena. Se ponían mujeres con calculadoras, algunas con computadoras, pero muchas con libreta y lápiz, a analizar información que llegaba de los telescopios y empezaban a... Eran un montón de mujeres, muchas mujeres que no sé por qué creían que eran mejor para esa concentración o para lo que tenían que hacer de esa forma matemática, y hacían de data center. Después había hombres que revisaban eso y hacían el cálculo, pero ellas como que tomaban lista de todo lo que veían y lo anotaban. Y Estados Unidos armó un data center enorme, puso mucha guita porque Estados Unidos no había descubierto ningún planeta. Entonces descubrieron Plutón y dijeron, bien, lo logramos, o sea, pusimos guita, pusimos a laburar a las mujeres en esta tarea en volante, pero tenemos nuestro propio planeta. Y después, mucho tiempo después, la ciencia, bueno, analizando, dijo, bueno, definamos planeta porque está habiendo un montón de cosas volando por todos lados y definamos planeta y dijo, no, no es un Plutón. Y mucha gente decía que eran antipatriotas. Los que dijeron que no era, 1006. claro, no era un planeta. Bueno, anécdotas locas para que tengan para divertirse y buscar en YouTube.